Hola, mis queridos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Soy Carmen Delgado. Tengo 71 años de edad. Y les voy a platicar una historia que... Híjole, todavía me duele en el alma recordarla. Pero ya saben que a nosotras las mujeres nos gusta desahogarnos, ¿verdad? Y pues esta historia que les voy a contar es tan fuerte, tan dolorosa, que durante muchos años no se la había platicado a nadie. Ni a mis comadres, ni a mis vecinas, ni siquiera a mi hermana que vive aquí cerquita. ¿Saben qué? Antes de empezar, díganme en los comentarios de qué país me están viendo. Me da mucha alegría saber que hay abuelitas como yo por toda nuestra América Latina que pasan por situaciones parecidas. Y por favor, si esta historia los conmueve, no se olviden de darle su like y suscribirse al canal. Nosotras las mujeres maduras tenemos que apoyarnos, ¿no les parece? Miren, esta historia que les voy a contar pasó aquí, en mi barrio de Peralvillo, en la Ciudad de México. Un lugar humilde, de gente trabajadora, donde todos nos conocemos desde hace años. Yo he vivido aquí toda mi vida, en la misma casita donde crié a mis hijos, donde lloré mis penas y celebré mis alegrías. Es una historia sobre la traición más dolorosa que puede existir. Cuando tu propio hijo, la persona en quien más confías en el mundo, te miente sobre algo tan sagrado como la muerte de tu esposo. Lo que les voy a platicar cambió mi vida para siempre. Porque una cosa es que te traicione un extraño. Otra muy diferente es que te mienta tu propia sangre. Y cuando esa mentira tiene que ver con la muerte de la persona que más amaste en tu vida, ¡ay, Dios mío! Es como si te clavaran un puñal en el corazón una y otra vez. Pero ¿saben qué, mis queridos? Esta historia también tiene una enseñanza muy grande, porque a veces las verdades más dolorosas son las que nos ayudan a crecer, las que nos enseñan que nunca es tarde para hacer justicia, para defendernos, para demostrar que nosotras, las mujeres mayores, tenemos una fuerza que ni nosotras mismas conocemos, hasta que la vida nos pone a prueba. Prepárense, porque lo que van a escuchar los va a dejar sin palabras. Y quizás algunas de ustedes, queridas amigas, se van a ver reflejadas en mi historia. Porque, por desgracia, estas traiciones familiares son más comunes de lo que pensamos. Todo empezó en el año 2010, cuando yo tenía 58 años de edad. En ese entonces vivía con mi esposo Raúl en nuestra casita de Peralvillo, una colonia que, aunque es humilde, siempre ha sido nuestro hogar. Raúl tenía 63 años y trabajaba como mecánico en un taller que estaba a unas 5 cuadras de la casa. Era un hombre bueno, trabajador, que nunca me faltó al respeto y que amaba a nuestros hijos con toda el alma. Nosotros nos habíamos casado muy jóvenes. Yo tenía apenas 18 años cuando nos juntamos, y él 22. Llevábamos 40 años de matrimonio, imagínense. 4 décadas de compartir la vida juntos, de criar a nuestros 3 hijos. Héctor, que era el mayor y tenía 35 años. María Elena, de 32. Y el más chiquito, Jorge, de 28 años. Nuestra familia era de clase trabajadora, como la mayoría aquí en el barrio. Raúl se partía el lomo en el taller todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, a veces más. Yo me dedicaba al hogar, y también ayudaba vendiendo comida casera a los trabajadores de la fábrica textil que estaba cerca de nuestra colonia. Hacía tamales, quesadillas, aguas frescas, todo lo que pudiera para ayudar con los gastos de la casa. Nuestro hijo mayor, Héctor, era el que más cerca vivía de nosotros. Se había casado con una muchacha llamada Patricia, una chava muy educada que había estudiado enfermería en una escuela técnica. Ellos vivían a solo 3 cuadras de nuestra casa, en una casita que Raúl había ayudado a construir cuando Héctor se casó. Tenían 2 niños preciosos, Raúl Eduardo, de 8 años, que llevaba el nombre de su abuelo, y Sofía, de 5 añitos. Héctor trabajaba como supervisor en una empresa de productos químicos que estaba en la zona industrial, cerca de Vallejo. Ganaba bien, mejor que su papá y que yo, la verdad. Era un hombre que parecía responsable, que visitaba a sus papás seguido, que nos ayudaba cuando podía. Siempre fue el hijo en el que más confiábamos, especialmente yo. Era mi primogénito, mi niño, aunque ya fuera todo un hombre hecho y derecho. María. Elena se había ido a vivir a Guadalajara después de casarse con un muchacho de allá,
que conoció cuando trabajaba en una tienda departamental en el centro de la ciudad. Jorge, el más chico, vivía aquí en la Ciudad de México, pero en otra colonia, por el rumbo de la Doctores. Trabajaba en una gasolinera y apenas estaba saliendo adelante con su novia. La vida en nuestra familia era sencilla pero estable. Los domingos se reunían todos en la casa, comíamos juntos. Los nietos jugaban en el pequeño patiecito donde Raúl tenía sus plantas. Él era muy aficionado a cuidar sus geranios y sus hierbas de olor. Decía que las plantas lo relajaban después de tanto trabajo con motores y aceite. Económicamente no nos sobraba el dinero, pero tampoco nos faltaba lo indispensable. Entre lo que ganaba Raúl en el taller y lo que yo sacaba vendiendo comida, lográbamos pagar la renta, la comida, los servicios y hasta nos daba para algunos gustitos de vez en cuando. Cada 15 días íbamos al mercado de Peralvillo a hacer las compras grandes y de vez en cuando nos dábamos el lujo de ir al cine o de comprarnos algo especial. Lo que más me gustaba de nuestra vida era la tranquilidad. Después de 40 años juntos, Raúl y yo teníamos una rutina muy bonita. Él se levantaba a las 5:30 de la mañana. Yo le preparaba su café con leche y sus quesadillas para el desayuno. Platicábamos un ratito antes de que se fuera al trabajo. Me contaba sus planes del día. Yo le decía lo que iba a hacer. Eran momentos muy íntimos, muy nuestros. En las tardes, cuando él regresaba del trabajo, siempre llegaba cansado pero de buen humor. Se bañaba, cenábamos juntos viendo las noticias o alguna telenovela y luego nos sentábamos en el patiecito a platicar hasta que nos daba sueño. Los fines de semana eran para la familia, para los nietos, para arreglar algo de la casa o simplemente para descansar. Pero había algo que me empezaba a preocupar desde hacía algunos meses. Raúl había comenzado a quejarse de dolores en el pecho, especialmente cuando hacía algún esfuerzo físico en el taller. Al principio pensamos que era por la edad, por tantos años de trabajo pesado, pero los dolores se estaban haciendo más frecuentes. Yo le insistía que fuéramos al centro de salud para que lo revisaran, pero él se negaba. «Son cosas de la edad, Carmen», me decía. «A todos los hombres de mi edad nos duele algo». Era muy terco para esas cosas, como muchos hombres de su generación. Creían que ir al doctor era cosa de débiles. Héctor también había notado que su papá no se veía muy bien. Varias veces me había dicho que insistiera para que fuera al médico. «Mamá, mi papá ya no se ve como antes. Está más pálido, se cansa más rápido», me decía cuando venía a visitarnos. Incluso él mismo había tratado de convencer a Raúl, pero su papá era necio. Era septiembre del 2010 cuando las cosas empezaron a ponerse realmente preocupantes. Raúl había tenido varios episodios de dolor fuerte en el pecho, tanto que una vez hasta se tuvo que sentar en plena calle porque no podía caminar. Un vecino lo ayudó a llegar a la casa y cuando me lo trajeron, yo me asusté muchísimo. Esa noche, después de que se calmó el dolor, le supliqué que fuéramos al doctor. «Raúl, por favor, esto ya no es normal. Me estás asustando mucho», le dije con lágrimas en los ojos. Y por primera vez en meses, él aceptó. «Está bien, Carmen. Mañana hablamos con Héctor para que nos acompañe al centro de salud». La cita médica se programó para el martes 21 de septiembre del 2010. Recuerdo esa fecha como si fuera ayer, porque fue el día que marcó el inicio de todo lo que vendría después. Héctor vino por nosotros en su carro, un Tsuru blanco del año 2005 que había comprado usado, pero que estaba en buenas condiciones. Salimos temprano, como a las 8 de la mañana, porque las citas en el centro de salud siempre estaban muy saturadas. El centro de salud quedaba en la colonia Guerrero, no muy lejos de nuestra casa. Era un edificio grande, color amarillo, siempre lleno de gente esperando consulta. Nosotros llegamos y nos formamos como todo mundo. Raúl estaba nervioso. Lo notaba porque se quedaba muy callado y movía mucho las manos. Yo también estaba nerviosa, pero trataba de mantener la calma para no preocuparlo más. Después de esperar casi 3 horas, por fin nos llamaron para la consulta. El doctor era un hombre joven, como de 35 años, moreno, con lentes, que se presentó como doctor Villarreal. Parecía una persona preparada, hablaba con conocimiento de las cosas. Le explicamos a Raúl los síntomas que había tenido. Los dolores en el pecho, el cansancio,
la falta de aire cuando hacía esfuerzo. El doctor lo revisó con cuidado. Le tomó la presión, le escuchó el corazón con su estetoscopio, le hizo varias preguntas sobre los dolores. Después de unos 20 minutos de revisión, nos dijo que necesitaba hacerle algunos estudios más específicos. Señor Delgado, por los síntomas que me describe y lo que veo en la revisión física, necesitamos hacerle un electrocardiograma y unos análisis de sangre para descartar cualquier problema cardíaco. A mí se me cayó el alma a los pies cuando escuché la palabra cardíaco. Raúl también se puso muy serio. Héctor, que había estado callado durante toda la consulta, preguntó: «Doctor, ¿qué tan grave puede ser?». El doctor Villarreal nos tranquilizó un poco. «Por ahora son estudios de rutina, pero es importante hacerlos pronto para estar seguros. Los estudios se programaron para el viernes 24 de septiembre. Esos 3 días de espera fueron eternos para mí». Raúl trataba de hacer su vida normal. Siguió yendo al trabajo. Pero yo lo veía distinto. Estaba más pensativo, más callado. En las noches, cuando nos acostábamos, yo me quedaba despierta escuchando su respiración, preocupada de que algo malo le fuera a pasar durante la noche. El viernes fuimos de nuevo al centro de salud, otra vez acompañados por Héctor. Los estudios tomaron toda la mañana. Primero el electrocardiograma, que fue rápido. Luego los análisis de sangre. El doctor nos dijo que los resultados estarían listos el lunes siguiente. Así que tendríamos que esperar todo el fin de semana para saber qué pasaba. Ese fin de semana fue de los más angustiantes de mi vida. El sábado vino María Elena desde Guadalajara porque Héctor le había contado sobre los estudios médicos de su papá. También vino Jorge con su novia. Toda la familia estaba reunida, pero el ambiente era muy tenso. Todos tratábamos de actuar normal, pero se notaba la preocupación en cada uno. Raúl ese sábado se veía mejor de ánimo. Jugó con sus nietos en el patio. Estuvo platicando con sus hijos. Incluso se rió con algunos chistes que contó Jorge. Pero yo, como esposa, notaba que estaba haciendo un esfuerzo. Lo conocía demasiado bien después de 40 años de matrimonio. El domingo en la noche, antes de dormir, Raúl me abrazó muy fuerte. «Carmen», me dijo, «quiero que sepas que estos han sido los años más felices de mi vida. Tú me has dado todo. Una familia hermosa, una casa donde sentirme tranquilo, amor de verdad». Me extrañó que me dijera eso, pero pensé que era por los nervios de los estudios médicos. El lunes 27 de septiembre fuimos por los resultados. Esta vez solo fuimos Raúl y yo, porque Héctor tenía trabajo y no podía acompañarnos. Tomamos un pecero hasta el centro de salud. Llegamos como a las 9 de la mañana. El doctor Villarreal nos recibió en su consultorio, pero esta vez su cara era muy seria. «Señores Delgado», nos dijo después de revisar unos papeles, «tengo que darles noticias que no son muy buenas». Se me paró el corazón cuando escuché esas palabras. «Los estudios muestran que usted, señor Raúl, tiene un problema serio en el corazón. El electrocardiograma indica daño en el músculo cardíaco, y los análisis de sangre confirman que ha tenido episodios de infarto menores que pasaron desapercibidos». Raúl y yo nos quedamos helados. «¿Qué significa eso, doctor?», pregunté con la voz temblorosa. «Significa que el corazón del señor Raúl está muy dañado. Necesita tratamiento inmediato y reposo absoluto. Tenemos que canalizarlo con un cardiólogo en el Hospital General para que evalúe si necesita cirugía o algún otro tratamiento especializado». El mundo se me vino encima en ese momento. Mi Raúl, mi compañero de toda la vida, estaba muy enfermo, y yo no me había dado cuenta. Me sentí culpable por no haber insistido antes en que fuera al doctor. «¿Se van a aliviar, doctor?», le pregunté entre lágrimas. «Con el tratamiento adecuado y siguiendo todas las indicaciones médicas, puede tener una vida estable, pero tiene que entender que es una condición muy seria». Salimos del centro de salud destrozados. Raúl iba muy callado. Casi no habló en todo el camino de regreso a la casa. Yo no dejaba de llorar. Cuando llegamos a la casa, lo primero que hice fue llamar a Héctor para contarle lo que había dicho el doctor. «Mamá, ya voy para allá», me dijo. «No se preocupen, vamos a salir adelante de esto». Esa misma tarde, Héctor llegó a la casa con Patricia. Hablamos largo sobre la situación de Raúl.
Héctor, que siempre había sido muy responsable, se ofreció a ayudarnos con todos los gastos médicos que vinieran. «Papá, tú no te preocupes por el dinero. Lo importante es que te alivies». Patricia, que era enfermera, nos explicó algunas cosas sobre las enfermedades del corazón y nos tranquilizó un poco. La cita con el cardiólogo se programó para el jueves 30 de septiembre en el Hospital General. Serían 4 días más de angustia, pero por lo menos ya sabíamos que tenía Raúl y que se podía tratar. Héctor se ofreció a acompañarnos a esa cita también. «No van a ir solos a una cita tan importante», nos dijo. Durante esos días traté de cuidar a Raúl como nunca antes. Le preparaba comidas especiales, lo obligaba a descansar, no lo dejaba hacer ningún esfuerzo. Él se portaba muy obediente, pero yo sabía que estaba asustado. En las noches, cuando creía que yo estaba dormida, lo escuchaba suspirar profundo, como si estuviera muy preocupado. El miércoles en la noche, un día antes de la cita con el cardiólogo, Raúl tuvo otro episodio de dolor fuerte en el pecho. Fue como a las 10 de la noche. Estábamos viendo televisión cuando de repente se llevó la mano al pecho y se puso muy pálido. «Carmen, me duele mucho», me dijo con dificultad para respirar. Inmediatamente llamé a Héctor por teléfono. «Hijo, tu papá está muy mal. Se está quejando mucho del pecho y no puede respirar bien», le dije con desesperación. Héctor llegó en menos de 15 minutos, junto con Patricia. Cuando ella vio a Raúl, inmediatamente dijo que teníamos que llevarlo al hospital de emergencia. «No podemos esperar hasta mañana para la cita con el cardiólogo», dijo Patricia muy preocupada. «El señor Raúl necesita atención médica inmediata». Entre Héctor y ella, ayudaron a Raúl a llegar al carro. Yo agarré mi bolsa y nos fuimos volando al Hospital General. Era la primera vez en mi vida que iba en una ambulancia, en un carro sintiendo que era una emergencia de vida o muerte. En el hospital nos atendieron rápido porque Patricia les explicó a los enfermeros que Raúl tenía problemas cardíacos, diagnosticados y que estaba teniendo una crisis. Lo pasaron directo a urgencias. Nos pidieron que esperáramos afuera. Fueron las horas más largas de mi vida, sentada en esas sillas incómodas del hospital, viendo entrar y salir doctores, escuchando el ruido de las máquinas. Como a las 2 de la madrugada, salió un doctor para hablarnos. Era un hombre mayor, como de 50 años, con cara de mucha experiencia. «Familiares del señor Raúl Delgado», nos llamó. Nos paramos inmediatamente los tres, Héctor, Patricia y yo. «El señor ha tenido un infarto más severo que los anteriores. Está estable por ahora, pero su condición es muy grave». «¿Podemos verlo, doctor?», preguntó Héctor. «Sí, pero de uno por uno y por poco tiempo. Está sedado y conectado a varias máquinas para monitorear su corazón». Yo fui la primera en entrar a verlo. Ay, Dios mío, cómo me dolió ver a mi Raúl ahí acostado, lleno de cables, con una mascarilla de oxígeno, tan pálido, tan frágil. Me acerqué a su cama y le tomé la mano. Aunque estaba sedado, sentí que apretó un poquito mi mano. «Mi amor», le susurré, «aquí estoy contigo. Te vas a aliviar, ya vas a ver. Tenemos que seguir cuidando juntos a nuestros nietos». Le di un beso en la frente y salí para que Héctor pudiera verlo también. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones. Raúl tenía momentos en los que parecía estar mejorando y otros en los que empeoraba. Los doctores nos explicaron que habían logrado estabilizarlo, pero que el daño en su corazón era muy extenso. Necesitaría varios procedimientos y un tratamiento muy estricto. Héctor no se separó de nosotros, ni un solo día. Venía al hospital temprano en la mañana, antes de irse a trabajar, y regresaba en las tardes para estar con nosotros hasta muy noche. Patricia también nos acompañaba siempre que podía, y como era enfermera, nos ayudaba a entender mejor lo que decían los doctores. María Elena vino desde Guadalajara en cuanto se enteró de que su papá estaba hospitalizado. Jorge también venía todos los días después del trabajo. Toda la familia estaba muy unida en esos momentos difíciles. Los nietos preguntaban por su abuelo, y nosotros les decíamos que estaba enfermo, pero que pronto se iba a aliviar. El domingo 4 de octubre, después de una semana hospitalizado, Raúl tuvo una crisis muy fuerte. Yo estaba ahí con él cuando de repente empezó a convulsionarse y sonaron todas las alarmas de las máquinas.
Vinieron corriendo varios doctores y enfermeras. Me sacaron del cuarto para poder atenderlo. Grité pidiendo ayuda. Llamé a Héctor por teléfono llorando. Héctor llegó corriendo con Patricia. También vinieron María Elena y Jorge. Todos estábamos en la sala de espera, abrazados, llorando, rezando para que Raúl saliera adelante de esa crisis. Pasaron como 2 horas antes de que saliera el doctor para darnos noticias. Familiares del señor Delgado, nos dijo el doctor con cara muy seria. Logramos estabilizarlo nuevamente, pero les voy a ser muy honesto. La condición del señor es muy grave. Su corazón está muy dañado y cualquier momento puede tener otra crisis que sea definitiva. Se me quebró la voz cuando escuché esas palabras. Mi Raúl se estaba muriendo y yo no podía hacer nada para salvarlo. Esa noche me quedé en el hospital. Los niños se fueron a sus casas, pero yo no podía dejarlo solo. Me senté en una silla junto a su cama. Tomé su mano y le platiqué bajito sobre nuestros recuerdos juntos, sobre los planes que teníamos, sobre lo mucho que lo amaba. De vez en cuando abría los ojos y me veía. Trataba de sonreír. El lunes en la mañana, Héctor llegó temprano como siempre. Raúl había pasado una noche relativamente tranquila. El doctor de turno nos dijo que había que esperar a ver cómo evolucionaba durante el día. Por ahora está estable, pero como les dije ayer, su condición sigue siendo muy grave. Como a las 11 de la mañana, Raúl despertó completamente y pidió hablar conmigo. Las enfermeras me dijeron que podía estar un ratito con él, pero que no lo agitara mucho. Me acerqué a su cama y él me tomó la mano con más fuerza que los días anteriores. «Carmen», me dijo con voz débil pero clara, «quiero que me prometas algo. Lo que tú quieras, mi amor». Le respondí acariciándole la cara. «Si algo me pasa, quiero que sigas adelante. Que seas feliz, que cuides a nuestros hijos y nietos, pero que también te cuides a ti». «No digas esas cosas, Raúl. Te vas a aliviar», le dije llorando. «Escúchame bien, Carmen. Hemos sido muy felices juntos. Si Dios decide llevárseme, no quiero que te quedes sufriendo toda la vida. Prométeme que vas a seguir adelante». «Te lo prometo, mi amor, pero tú tienes que prometerme que vas a luchar por aliviarte», le dije besándole la mano. Héctor entró al cuarto en ese momento. Raúl le pidió que se acercara. «Hijo», le dijo, «cuida mucho a tu mamá. Ella va a necesitar todo tu apoyo». Héctor estaba llorando. «Papá, no hables así. Vas a salir de esta. Héctor, prométeme que siempre vas a cuidar a tu mamá. Es lo único que te pido». «Te lo prometo, papá», le dijo Héctor abrazándolo con cuidado. Esa tarde del lunes 5 de octubre del 2010, como a las 4:30, mientras Héctor había salido a comprar algo de comer para nosotros y yo estaba sola con Raúl, él tuvo la crisis final. Estaba platicándole sobre los geranios que habíamos plantado en el patio, cuando de repente se llevó la mano al pecho y empezó a respirar muy rápido. «Carmen, me siento muy mal», me dijo con mucha dificultad. Inmediatamente toqué el botón para llamar a las enfermeras. Vinieron corriendo, revisaron las máquinas y vi en sus caras que algo muy grave estaba pasando. «Señora, necesita salirse, por favor», me dijo una de ellas mientras llegaban más doctores al cuarto. Me quedé parada afuera del cuarto, viendo a través del vidrio cómo trataban de reanimar a mi Raúl. Las máquinas sonaban muy fuerte. Había mucha gente dentro del cuarto. Todos se movían muy rápido. Yo rezaba, gritaba por dentro. Le pedía a Dios que no se llevara a mi esposo. Llamé por teléfono a Héctor, que estaba abajo en la cafetería del hospital. «Hijo, ven rápido. Tu papá está muy mal». También llamé a María Elena y a Jorge para que vinieran inmediatamente. En menos de 10 minutos estaban todos conmigo, abrazándome, esperando noticias de los doctores. Después de como media hora de intentar reanimarlo, el doctor jefe salió del cuarto. Su cara me lo dijo todo antes de que dijera una palabra. «Señora Delgado, familia», nos dijo quitándose los guantes. «Lamento mucho informarles que el señor Raúl falleció hace unos minutos. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, pero el daño en su corazón era demasiado extenso». Me desmayé en ese momento. Cuando desperté, estaba en una camilla en otro cuarto del hospital, rodeada de mis hijos.
«Mamá, ya estamos aquí contigo», me decía María Elena acariciándome la cara. Pero yo solo podía pensar en que mi Raúl ya no estaba conmigo. 40 años de matrimonio habían terminado de la manera más cruel que podía imaginar. El dolor que sentí en ese momento no se puede describir con palabras. Era como si me hubieran arrancado la mitad del alma. Mi compañero de toda la vida, el papá de mis hijos, mi mejor amigo, ya no estaba. Lloré como nunca había llorado en mi vida. Mis hijos también estaban destrozados, especialmente Héctor, que se sentía muy culpable por no haber insistido antes en que su papá fuera al doctor. Los doctores nos explicaron todos los procedimientos que teníamos que seguir. Héctor se encargó de todo. Los papeles del hospital, el contacto con la funeraria, avisar a todos los familiares y amigos. Yo estaba como ida, como si estuviera viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Patricia se portó como una hija conmigo. No se separó de mi lado ni un momento. Me ayudó a llegar a la casa, me preparó té, se quedó conmigo esa primera noche horrible. Los nietos no entendían muy bien qué había pasado. Solo sabían que el abuelo ya no iba a regresar a casa. El velorio fue en una funeraria cerca de la colonia. Vino muchísima gente. Familiares, vecinos, compañeros de trabajo de Raúl, amigos de toda la vida. Todo mundo me decía que Raúl había sido un buen hombre, que había vivido una vida digna, que había dejado una familia hermosa. Pero a mí esas palabras no me consolaban. Yo solo quería que mi Raúl regresara. Durante el velorio, el doctor Villarreal, el que había atendido a Raúl en el centro de salud, vino a darme el pésame. Se veía muy afectado también. «Señora Carmen, lamento mucho su pérdida. Su esposo era un hombre muy fuerte. Luchó hasta el final». Me abrazó y se fue rápido, como si le doliera mucho estar ahí. El entierro fue al día siguiente en el Panteón de Peralvillo. Era un día gris, nublado, como si hasta el cielo estuviera triste por la partida de Raúl. Cuando bajaron el ataúd a la fosa, sentí que una parte de mí también se enterraba ahí. Héctor me sostenía de un brazo, María Elena del otro, pero yo me sentía completamente sola en el mundo. Después del entierro, toda la familia regresó a la casa. Las comadres del barrio habían preparado comida para todos los que habían acompañado a Raúl en su último día. La casa estaba llena de gente, pero yo me sentía como si estuviera en una burbuja, separada de todo y de todos. Solo quería que llegara la noche para poder llorar a solas en mi cama. Esa primera noche sin Raúl fue la más larga de mi vida. Me acosté en nuestra cama, abracé su almohada que todavía olía a él, y lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Héctor se había ofrecido a quedarse conmigo, pero yo le dije que necesitaba estar sola. Necesitaba empezar a enfrentar mi nueva realidad, que a partir de ese día tendría que seguir viviendo sin el amor de mi vida. Los días siguientes al entierro de Raúl fueron los más difíciles de mi vida. Despertar cada mañana y recordar que él ya no estaba ahí era como volver a recibir la noticia de su muerte una y otra vez. La casa se sentía tan vacía, tan silenciosa. Ya no escuchaba su voz llamándome desde la cocina. Ya no olía su café mañanero. Ya no tenía con quién platicar en las tardes sobre cómo había estado el día. Héctor venía a verme todos los días. Se había vuelto muy protector conmigo desde la muerte de su papá. Llegaba en las mañanas antes de irse a trabajar, solo para asegurarse de que estuviera bien, y regresaba en las tardes para acompañarme un rato. Patricia también venía con frecuencia, siempre con algún guisado que había preparado para mí. «Mamá, no puedes dejar de comer», me decía Héctor cuando veía que apenas había tocado la comida. «Mi papá no querría verte así». Y tenía razón, pero yo no tenía apetito de nada. Todo me sabía igual, todo me daba lo mismo. El mundo se había vuelto gris sin Raúl. María Elena se quedó conmigo toda la primera semana después del entierro. Había pedido permiso en su trabajo en Guadalajara para acompañarme. Dormía en el cuarto de Jorge, que ya casi no usaba porque vivía en otro lado. Era un consuelo tenerla ahí, pero también me daba tristeza porque sabía que pronto tendría que regresar a su vida normal. Jorge también venía seguido, especialmente en las tardes después del trabajo. Se sentaba conmigo en el patio donde su papá cuidaba las plantas y me ayudaba a regarlas. «Mamá, mi papá querría que siguiéramos cuidando sus geranios»,
me decía. Y era cierto. Pero cada vez que veía esas plantas, me acordaba de Raúl y me ponía a llorar. Las primeras semanas fueron una nebulosa de tristeza. La gente del barrio se portaba muy bien conmigo. Doña Esperanza, mi vecina de al lado, me traía comida todos los días. «Carmen, tienes que alimentarte bien», me decía. «Raúl desde el cielo se va a preocupar si te ve tan delgada». Las señoras de la iglesia también venían a visitarme. Me invitaban a misa. Trataban de consolarme con palabras de fe. Pero había algo que me inquietaba y que no podía quitarme de la cabeza. Durante los últimos días de Raúl en el hospital, había notado algunas conversaciones extrañas entre Héctor y los doctores. Varias veces vi que se alejaban para hablar en privado. Y cuando yo preguntaba de qué hablaban, Héctor me decía que eran cosas técnicas sobre el tratamiento que yo no entendería. También me había parecido raro que el doctor Villareal viniera al velorio y se viera tan nervioso. Cuando me dio el pésame no me vio a los ojos directamente y se fue muy rápido. En ese momento pensé que era normal, que quizás se sentía mal porque no había podido salvar a Raúl. Pero conforme pasaban los días, esa sensación extraña no se me quitaba. Un mes después de la muerte de Raúl, empecé a revisar los papeles que había dejado. Héctor me había ayudado con todos los trámites legales inmediatamente después del entierro, pero yo no había tenido cabeza para revisar los detalles. Ahora que ya estaba un poco más tranquila, quería entender todo lo relacionado con los gastos médicos, el seguro, los documentos del hospital. Cuando revisé los papeles médicos que me había dado Héctor, encontré algo que me extrañó mucho. En el reporte final del hospital, donde describían las causas de la muerte de Raúl, había unas palabras que no entendía muy bien. Decía algo sobre complicaciones postoperatorias y procedimiento no exitoso, pero yo recordaba claramente que a Raúl nunca lo habían operado. Le pregunté a Héctor sobre eso cuando vino a visitarme esa tarde. «Hijo, en estos papeles del hospital dice que tu papá tuvo complicaciones después de una operación, pero yo no recuerdo que lo hayan operado. ¿Tú sabes algo de eso?» Héctor se puso nervioso. Tomó los papeles, los revisó rápido y me dijo: «Mamá, esas son palabras técnicas de los doctores. No significa que lo hayan operado como tal, sino que hicieron procedimientos para tratar de salvarlo». No me quedé muy convencida con su explicación, pero en ese momento no tenía energía para discutir. Estaba todavía muy afectada por la pérdida de Raúl como para ponerme a investigar detalles médicos. Pensé que Héctor tenía razón y que yo no estaba entendiendo bien los términos médicos. Pero conforme pasaban las semanas, más cosas empezaron a parecerme extrañas. Héctor se había vuelto muy controlador con todo lo relacionado a los papeles de su papá. Cuando yo quería llamar al hospital para preguntar algo sobre los gastos médicos, él me decía que no era necesario, que él ya se había encargado de todo. Cuando quería hablar con el doctor Villareal para que me explicara mejor qué había pasado con Raúl, Héctor me decía que eso solo me iba a hacer daño. «Mamá, ya pasó todo. Mi papá ya descansó. No te hagas daño recordando detalles médicos que no van a cambiar nada», me decía cada vez que yo trataba de hacer preguntas. Y yo le hacía caso porque confiaba en él completamente. Era mi hijo mayor. Siempre había sido responsable. Siempre me había cuidado. 2 meses después de la muerte de Raúl, en diciembre del 2010, pasó algo que me empezó a generar más sospechas. Estaba limpiando el closet de Raúl, sacando su ropa para donarla a la iglesia, cuando encontré en uno de sus pantalones un papel doblado. Era una receta médica muy vieja, de como 6 meses antes de que se enfermara gravemente. La receta era del doctor Villareal y tenía medicamentos para el corazón que yo nunca había visto en la casa. Según la fecha, era de marzo del 2010, pero yo estaba segura de que Raúl no había ido al doctor en marzo. De hecho, había sido muy necio para ir al doctor hasta septiembre, cuando ya no pudo más con los dolores. Le enseñé la receta a Héctor cuando vino a cenar ese día. «Mira lo que encontré en los pantalones de tu papá. Es una receta de medicamentos para el corazón de marzo, pero yo no sabía que había ido al doctor tan temprano». Héctor tomó el papel, lo vio rápido y me dijo: «Mamá, probablemente mi papá sí fue al doctor, pero no te quiso preocupar. Ya sabes cómo era de necio para estas cosas. Pero Héctor,
Si hubiera ido al doctor en marzo, hubiera empezado a tomar medicamentos y quizás no se habría puesto tan grave. Le dije confundida. Mamá, ya no le busques tanto. Mi papá ya no está, y pensar en lo que pudo haber sido solo te va a hacer daño. Me contestó guardándose la receta en su bolsillo. Esa noche no pude dormir pensando en la receta que había encontrado. Algo no me cuadraba en toda esa situación. Si Raúl había ido al doctor en marzo, ¿por qué nunca me había dicho nada? ¿Por qué no había empezado a tomar los medicamentos? ¿Y por qué Héctor se ponía tan nervioso cada vez que yo hacía preguntas sobre los detalles médicos de la enfermedad de su papá? Al día siguiente decidí ir sola al centro de salud para hablar con el doctor Villarreal. Quería preguntarle directamente sobre esa receta y sobre lo que había pasado realmente con Raúl. No le dije nada a Héctor porque sabía que me iba a tratar de convencer de que no fuera. Llegué al centro de salud como a las 10 de la mañana. Le dije a la recepcionista que quería hablar con el doctor Villarreal, que era sobre mi esposo fallecido, Raúl Delgado. Me dijo que esperara un momento mientras preguntaba si me podía atender. Después de como 20 minutos, me dijo que el doctor me podía ver unos minutitos entre pacientes. Cuando entré al consultorio del doctor Villarreal, inmediatamente noté que se puso muy nervioso al verme. «Señora Carmen, ¿cómo está usted? ¿En qué le puedo ayudar?», me dijo sin verme directamente a los ojos. «Doctor, vengo porque tengo algunas dudas sobre lo que pasó con mi esposo», le dije sacando la receta que había encontrado. Encontré esta receta en la ropa de Raúl, con fecha de marzo, pero yo no sabía que él había venido a verlo tan temprano. ¿Podría explicarme qué pasó en esa consulta? El doctor tomó la receta, la revisó y se puso aún más nervioso. «Señora, han pasado muchos meses. Atiendo a muchos pacientes. No recuerdo exactamente los detalles de esa consulta. Pero, doctor, si mi esposo vino en marzo y usted le recetó medicamentos para el corazón, ¿por qué nunca tomó esos medicamentos? ¿Por qué no me dijeron que había una condición previa cuando llegamos en septiembre?», le pregunté insistiendo en obtener respuestas claras. El doctor se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y se quedó callado un momento. Luego se volteó hacia mí y me dijo: «Señora Carmen, creo que sería mejor que hablara con su hijo Héctor sobre estas dudas. Él estuvo muy involucrado en toda la atención médica de su esposo». «Pero, doctor, yo quiero que usted me explique qué pasó», insistí. «Señora, de verdad creo que es mejor que hable con Héctor. Él puede explicarle mejor toda la situación», me dijo abriendo la puerta del consultorio, como indicándome que la consulta había terminado. Me quedé muy confundida por su actitud evasiva, pero no quise presionarlo más en ese momento. Salí del centro de salud con más dudas que respuestas. La actitud del doctor Villarreal me había parecido muy extraña. ¿Por qué no quería hablar conmigo sobre la condición médica de mi propio esposo? ¿Por qué me decía que hablara con Héctor en lugar de explicarme él directamente lo que había pasado? Durante todo el camino de regreso a casa, no podía dejar de pensar en la conversación con el doctor. Algo definitivamente no estaba bien en toda esa situación. Decidí que cuando llegara Héctor en la tarde, le iba a hacer preguntas más directas sobre todo lo que había pasado con su papá. Esa tarde, cuando Héctor llegó a casa como de costumbre, le conté que había ido al centro de salud a hablar con el doctor Villarreal. Inmediatamente se molestó conmigo. «Mamá, ¿por qué fuiste sin decirme? Te dije que no era bueno para ti andar recordando esos detalles médicos». «Héctor, soy una mujer adulta y puedo ir sola al doctor si quiero». Pero el doctor Villarreal se puso muy raro cuando le pregunté sobre la receta de marzo. Me dijo que hablara contigo en lugar de explicarme a mí lo que había pasado con mi propio esposo. Le dije directamente. Héctor se sentó en la sala, se pasó las manos por la cara como cuando estaba nervioso, y después me miró. «Mamá, hay algunas cosas sobre la enfermedad de mi papá que no te dije para no preocuparte más en esos momentos tan difíciles». «¿Qué cosas, Héctor? Dime la verdad», le exigí. Mi papá sí había ido al doctor antes, en marzo, porque yo lo convencí. Pero cuando el doctor le dijo que tenía problemas del corazón, él se negó a tomar los medicamentos. No quería que tú te preocuparas. Me pidió que no te dijera nada hasta que él estuviera listo para decírtelo. Me explicó Héctor. «¿Y por qué nunca me dijiste nada cuando se puso grave en septiembre?
¿Por qué permitiste que fuéramos al doctor como si fuera la primera vez? Le pregunté cada vez más molesta. Porque mi papá me había hecho prometerle que respetaría su decisión. Él quería manejar su enfermedad a su manera. Me contestó. No me gustó nada esa explicación. Héctor, esa decisión afectaba también mi vida. Yo tenía derecho a saber que mi esposo estaba enfermo del corazón desde marzo. Quizás si hubiera sabido, lo habría cuidado mejor. Lo habría obligado a tomar los medicamentos. Mamá, ya no podemos cambiar lo que pasó. Mi papá tomó sus decisiones y yo las respeté. Sé que estuvo mal no decirte, pero en ese momento pensé que era lo correcto. Me dijo Héctor levantándose para irse. Esa noche no pude dormir. La explicación de Héctor no me convencía completamente. Conocía a Raúl después de 40 años de matrimonio. Y aunque era necio para ir al doctor, no era de los hombres que ocultaran algo tan importante a su esposa. Además, si había estado tomando medicamentos desde marzo, yo me habría dado cuenta en la casa. Durante los siguientes 3 meses, de enero a marzo del 2011, no pude quitarme de la cabeza la sensación de que algo no estaba bien con toda la historia de la enfermedad de Raúl. Cada vez que trataba de hablar con Héctor sobre más detalles, él cambiaba el tema, o me decía que ya había pasado mucho tiempo y que era mejor dejar las cosas así. Pero yo no podía dejar las cosas así. Necesitaba saber la verdad sobre lo que realmente había pasado con mi esposo. Decidí que tenía que investigar por mi cuenta, sin depender de las explicaciones de Héctor. Era la primera vez en mi vida que desconfiaba de mi hijo mayor. Pero las inconsistencias en su historia eran cada vez más evidentes. Raúl y yo habíamos sido una pareja muy unida. Él nunca me había ocultado nada importante, y yo estaba segura de que si hubiera estado enfermo desde marzo, me lo habría dicho. Mi plan era simple, pero requería mucha paciencia. Primero tenía que conseguir los expedientes médicos completos de Raúl, tanto del centro de salud como del hospital. Segundo, necesitaba hablar con otras personas que hubieran estado involucradas en su atención médica. Y tercero, tenía que encontrar una manera de confrontar al doctor Villareal sin que Héctor se enterara. Para conseguir los expedientes médicos, sabía que necesitaba ayuda legal. No podía ir sola porque no entendía todos los procedimientos, pero tampoco podía pedirle ayuda a Héctor porque él era precisamente de quien estaba empezando a sospechar. Pensé en Patricia, mi nuera, que trabajaba en el área médica y podría orientarme sobre cómo obtener esa información. El problema era que Patricia era muy leal a Héctor, y si le contaba mis sospechas, seguramente se lo diría a él. Tenía que encontrar una manera de pedirle ayuda sin revelar mis verdaderas intenciones. Decidí decirle que necesitaba los expedientes para un trámite del Seguro Social, que me estaban pidiendo documentación adicional para completar la pensión de viudez. Un sábado en marzo, cuando Patricia vino a visitarme con los nietos, le platiqué sobre mi problema con el Seguro Social. «Patricia, hija, me están pidiendo expedientes médicos más detallados de Raúl para completar mi pensión. ¿Tú sabes cómo puedo conseguir todos los papeles del hospital y del centro de salud?» Patricia, siempre tan servicial, me dijo que ella me podía ayudar con esos trámites. «Señora Carmen, yo conozco a gente en ambos lugares. Le puedo conseguir copias de todos los expedientes médicos de don Raúl. Solo necesito que me firme una autorización y que me dé copias de su identificación y del acta de defunción». Me explicó Patricia. Era exactamente la ayuda que necesitaba. Una semana después, Patricia me trajo una carpeta con todos los expedientes médicos de Raúl. «Aquí están todos los papeles, señora Carmen, los de marzo del centro de salud, los de septiembre, y todos los reportes del hospital hasta el final», me dijo con tristeza en la voz. Le di las gracias y le dije que cuando tuviera listos los documentos para el seguro, se los enseñaría. Esa noche, cuando estaba sola en casa, abrí la carpeta y empecé a revisar los expedientes con mucho cuidado. Lo que encontré me dejó helada. En los documentos de marzo del centro de salud, efectivamente había una consulta de Raúl con el doctor Villareal, pero no había ido solo. En la hoja de registro aparecía claramente que había sido acompañado por Héctor Delgado, hijo. Eso significaba que Héctor no solo había sabido desde marzo que su papá estaba enfermo, sino que había estado presente en esa consulta. ¿Por qué me había mentido diciéndome que él había convencido a Raúl de ir
cuando en realidad había ido con él. ¿Y por qué en septiembre habían actuado como si fuera la primera vez que Raúl iba al doctor? Pero eso no era lo peor. Cuando revisé los documentos del hospital, encontré algo que me paralizó de terror. En los reportes médicos aparecía claramente que el 8 de octubre, 3 días después de la muerte de Raúl, Héctor había firmado una autorización para que no se hiciera autopsia al cuerpo. La razón que había dado era causas naturales evidentes. Familia no desea procedimientos adicionales. Yo jamás había autorizado que no se hiciera autopsia. Ni siquiera sabía que esa era una opción. Y lo más grave de todo, en esos mismos documentos aparecía que el doctor Villarreal había recomendado que sí se hiciera autopsia para determinar causas exactas del fallo cardíaco, pero que la familia había rechazado el procedimiento. Me temblaban las manos mientras leía esos documentos. Héctor había tomado decisiones sobre el cuerpo de su papá sin consultarme, sin siquiera decirme que existían esas opciones. ¿Por qué no había querido que se hiciera autopsia? ¿Qué estaba tratando de ocultar? Seguí revisando los expedientes y encontré más inconsistencias. En los reportes médicos del hospital aparecían medicamentos que supuestamente le habían dado a Raúl durante su estancia, pero cuando revisé las fechas, algunos de esos medicamentos estaban registrados en horarios en los que yo estaba ahí con él, y jamás vi que se los aplicaran. También había firmas de consentimiento para procedimientos que yo no recordaba que le hubieran hecho a Raúl. Había una autorización firmada por Héctor para un procedimiento cardíaco de emergencia el día antes de que Raúl muriera, pero yo había estado en el hospital todo ese día y no había visto que llevaran a Raúl a ningún procedimiento. La realidad empezó a golpearme como una avalancha. Héctor había estado mintiendo sobre muchas cosas relacionadas con la enfermedad y muerte de su papá. ¿Pero por qué? ¿Qué razón podría tener mi propio hijo para mentirme sobre algo tan importante? ¿Y hasta dónde llegaban sus mentiras? Esa noche lloré como no había llorado desde el día que murió Raúl. Pero esta vez no era solo por la tristeza de su ausencia. Era por la traición de descubrir que mi hijo mayor, el que más confianza me daba, me había estado mintiendo durante todos estos meses sobre las circunstancias de la muerte de mi esposo. Necesitaba más información antes de confrontar a Héctor. Tenía que estar completamente segura de lo que había pasado, porque una acusación así podía destruir nuestra relación para siempre. Pero también sabía que no podía seguir viviendo con esas dudas. Raúl merecía que yo supiera la verdad sobre lo que realmente le había pasado. Mi siguiente paso era conseguir hablar a solas con el doctor Villarreal, pero esta vez tenía que ser más inteligente. No podía llegar como la primera vez, haciendo preguntas generales. Tenía que llegar con información específica, con los documentos en la mano, para que no pudiera evadir mis preguntas tan fácilmente. Decidí que lo mejor era ir un día entre semana, cuando hubiera menos gente en el centro de salud, y llegar temprano para tener más tiempo de hablar con él. Pero antes tenía que preparar exactamente qué preguntas le iba a hacer y en qué orden, para que no se me escapara ningún detalle importante. También decidí que esta vez iba a llevar a alguien conmigo como testigo de la conversación. Pensé en mi hermana Guadalupe, que vivía aquí en la ciudad y que conocía toda la situación de la enfermedad de Raúl. Ella podría acompañarme y ayudarme a recordar todo lo que dijera el doctor. El problema era que tenía que hacer todo esto sin que Héctor se enterara. Él venía a visitarme casi todos los días, y si notaba que yo estaba investigando por mi cuenta, seguramente trataría de impedírmelo. Tenía que actuar con mucha discreción, como si fuera una investigación secreta. Decidí que la mejor estrategia era seguir comportándome normalmente con Héctor, sin mostrar mis sospechas, mientras por detrás investigaba la verdad. Era la primera vez en mi vida que tenía que mentirle a uno de mis hijos, pero sentía que no tenía otra opción. Si Héctor me había estado mintiendo durante meses, yo también tenía derecho a protegerme y buscar la verdad por mi cuenta. Para estar completamente preparada, hice una lista de todas las inconsistencias que había encontrado en los expedientes médicos. Anoté las fechas exactas, los nombres de los medicamentos, los procedimientos que aparecían registrados, las firmas que Héctor había puesto sin consultarme. Quería tener todo perfectamente documentado antes de confrontar a cualquier persona. También decidí que necesitaba conseguir una segunda opinión médica sobre los expedientes de Raúl.
Patricia conocía a otros doctores, y tal vez podría pedirle que me pusiera en contacto con algún cardiólogo que pudiera revisar los documentos y decirme si todo había sido normal en el tratamiento que había recibido mi esposo. El plan que estaba formando en mi mente era arriesgado, pero era la única manera de llegar a la verdad. Primero hablaría con el doctor Villarreal con toda la documentación en la mano. Después buscaría una segunda opinión médica. Y finalmente, cuando tuviera toda la información posible, confrontaría a Héctor y le exigiría que me dijera la verdad completa sobre lo que había pasado con su papá. La parte más difícil de todo este plan era la preparación emocional. Tenía que estar preparada para escuchar verdades que quizás no quería conocer. Si mis sospechas eran correctas, eso significaba que mi hijo me había traicionado de la manera más cruel posible, mintiéndome sobre la muerte del hombre que más había amado en mi vida. Pero también tenía que estar preparada para la posibilidad de que estuviera equivocada, de que hubiera malinterpretado los documentos médicos, o de que hubiera explicaciones inocentes para todas las inconsistencias que había encontrado. En ese caso tendría que pedirle perdón a Héctor por haber desconfiado de él. De cualquier manera, sabía que después de esta investigación, mi relación con Héctor nunca volvería a ser la misma. Una vez que empiezas a dudar de alguien en quien habías confiado ciegamente, es muy difícil regresar a esa confianza total. Pero preferí enfrentar una verdad dolorosa que seguir viviendo en la incertidumbre. Durante las siguientes 2 semanas, me dediqué a perfeccionar mi plan. Hablé con mi hermana Guadalupe y le pedí que me acompañara al centro de salud sin explicarle exactamente por qué. Le dije que tenía algunas dudas médicas sobre Raúl y que quería resolverlas. Ella, que siempre había sido muy comprensiva conmigo, aceptó acompañarme sin hacer muchas preguntas. También empecé a observar más cuidadosamente el comportamiento de Héctor cuando venía a visitarme. Ahora que tenía sospechas específicas, notaba cosas que antes había pasado por alto. Se ponía nervioso cuando yo mencionaba cualquier cosa relacionada con los últimos días de Raúl en el hospital. Cambiaba de tema rápidamente cuando yo hacía preguntas sobre los doctores, y siempre se aseguraba de llevarse cualquier documento médico que yo pudiera tener en la casa. La última parte de mi preparación fue emocional y espiritual. Fui a la iglesia y le pedí a Dios que me diera fuerzas para enfrentar lo que fuera que descubriera. También fui al panteón a visitar la tumba de Raúl y le prometí que no descansaría hasta conocer la verdad sobre lo que le había pasado. Mi amor, le dije a su lápida, si nuestro hijo nos traicionó, voy a hacer justicia por ti. Y si estoy equivocada, voy a pedirle perdón. Pero no puedo seguir viviendo con estas dudas. Sentí como si Raúl me estuviera dando su bendición para continuar con mi investigación. La día que elegí para ir al centro de salud fue un miércoles de abril del 2011, exactamente 6 meses después de la muerte de Raúl. Era un día soleado, sin nubes, como si el clima estuviera de mi lado. Mi hermana Guadalupe vino por mí temprano, como a las 8 de la mañana, y nos fuimos en camión al centro de salud. Llegamos al centro de salud como a las 8:30 de la mañana. Había poca gente esperando consulta, tal como había calculado. Le dije a la recepcionista que necesitaba hablar con el doctor Villarreal sobre el expediente médico de mi esposo fallecido, que tenía documentos importantes que revisar con él. La recepcionista me dijo que esperara un momento mientras le preguntaba al doctor si me podía atender. Mientras esperábamos, mi hermana Guadalupe me preguntó exactamente qué tipo de dudas tenía sobre Raúl. Lupe, hay cosas en los papeles médicos que no me cuadran. Necesito que el doctor me explique algunas inconsistencias que encontré. Le dije sin entrar en muchos detalles. No quería involucrar a mi hermana en mis sospechas hasta estar completamente segura de lo que había pasado. Después de como 20 minutos, la recepcionista me dijo que el doctor Villarreal me podía ver, pero que tenía poco tiempo porque tenía muchos pacientes esperando. No se preocupe, no necesito mucho tiempo. Solo quiero aclarar algunas dudas específicas, le dije cargando la carpeta con todos los expedientes médicos de Raúl. Cuando entramos al consultorio del doctor Villarreal, inmediatamente noté que se puso muy nervioso al vernos. «Señora Carmen, ¿cómo está? ¿En qué la puedo ayudar?», me dijo con voz temblorosa. «Doctor, vengo porque encontré algunas inconsistencias en los expedientes médicos de mi esposo y necesito que me las explique»,
le dije sacando los documentos de la carpeta. Mire, doctor, aquí en los expedientes dice que mi esposo vino a consultarlo en marzo, acompañado de mi hijo Héctor. Pero cuando yo vine en septiembre con Raúl, usted actuó como si fuera la primera vez que lo veía. ¿Por qué no me dijo que ya lo había atendido antes? Bjorn, le pregunté mostrándole el documento donde aparecía claramente registrada la consulta de marzo. El doctor tomó el papel, lo revisó nerviosamente y se quedó callado por un momento muy largo. Mi hermana Guadalupe estaba sentada a mi lado, observando toda la situación sin entender completamente qué estaba pasando, pero dándome apoyo moral con su presencia. Señora Carmen, han pasado muchos meses. Atiendo a muchos pacientes. Es posible que no haya recordado inmediatamente que ya había atendido a su esposo antes, me dijo el doctor sin mucha convicción en su voz. Doctor, eso no me parece una explicación creíble. Un médico no olvida que ya atendió a un paciente con problemas cardíacos serios. Además, aquí tengo otra inconsistencia, le dije sacando otro documento. En los reportes del hospital aparece que usted recomendó que se hiciera autopsia a mi esposo, pero que la familia rechazó el procedimiento. Yo nunca rechacé ninguna autopsia. Ni siquiera sabía que esa era una opción. La cara del doctor se puso completamente pálida cuando vio ese documento. Se levantó de su silla, caminó hacia la ventana y se quedó ahí parado, dándose cuenta de que ya no podía seguir evadiendo mis preguntas. Mi hermana Guadalupe me miró con cara de sorpresa, empezando a entender que había algo mucho más serio de lo que había pensado inicialmente. Doctor Villarreal, le dije con voz firme, yo merezco saber la verdad sobre lo que pasó con mi esposo. He estado viviendo durante 6 meses pensando que Raúl murió de muerte natural por su enfermedad cardíaca, pero estos documentos me están diciendo que hay cosas que no me han contado. El doctor se volteó hacia mí, se sentó en su silla, se quitó los lentes, se pasó las manos por la cara y después me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. Señora Carmen, su hijo Héctor me pidió específicamente que no le contara ciertos detalles sobre la condición de su esposo. Me dijo que usted no estaba emocionalmente preparada para manejar toda la información. ¿Qué información, doctor? Dígame exactamente qué fue lo que Héctor le pidió que me ocultara. Le exigí sintiendo cómo la ira empezaba a crecer en mi pecho. Su esposo efectivamente vino a consultarme en marzo, acompañado de Héctor. En esa consulta detecté que tenía una condición cardíaca muy avanzada que requería tratamiento inmediato y especializado. Le receté medicamentos y le dije que tenía que ver a un cardiólogo urgentemente, me explicó el doctor con voz muy baja. ¿Y qué pasó después de esa consulta? Yo le pregunté apretando los puños. Su hijo Héctor me pidió que no le dijera nada a usted sobre la gravedad de la condición de su esposo. Me dijo que él se iba a encargar de que su papá siguiera el tratamiento y de llevarlo con el especialista. Me pidió que si usted llegaba a preguntar algo, le dijera que eran exámenes de rutina. Pero, doctor, mi esposo nunca tomó ningún medicamento, nunca fue con ningún especialista. Si usted sabía que su condición era tan grave, ¿por qué no me buscó para decirme la verdad cuando vio que Raúl no estaba siguiendo el tratamiento? El doctor se quedó callado otra vez, claramente luchando con algo que no se atrevía a decir. Mi hermana Guadalupe, que había estado escuchando toda la conversación en silencio, me tomó la mano para darme apoyo. Doctor, si no me dice toda la verdad ahora mismo, voy a tener que buscar ayuda legal para que me expliquen qué pasó realmente con mi esposo. Le dije con toda la autoridad que pude reunir. Señora Carmen, su hijo Héctor me ofreció dinero para que no le dijera a usted la gravedad de la condición de su papá. Me dijo que usted tenía problemas del corazón y que la noticia de la enfermedad de su esposo podría causarle un infarto. Me pidió que lo dejara manejar la situación médica de su papá, sin involucrarla a usted. Las palabras del doctor me cayeron como un balde de agua helada. Héctor me había mentido, había sobornado al doctor y había permitido que Raúl se muriera sin recibir el tratamiento que necesitaba, todo sin que yo supiera nada. Doctor, yo nunca he tenido problemas del corazón. Esa fue otra mentira de mi hijo. Señora, yo creí que estaba haciendo lo correcto. Su hijo parecía muy preocupado por usted, muy protector. Pero ahora me doy cuenta de que quizás cometí un error muy grave al aceptar su propuesta.
¿Cuánto dinero le dio mi hijo para que me mintiera sobre la salud de mi esposo? Le pregunté sintiendo cómo la traición de Héctor era mucho más profunda de lo que había imaginado. Fueron 5.000 pesos. Me los dio después de la consulta de marzo, cuando acordamos que no le diríamos a usted los detalles de la enfermedad de su esposo. Me confesó el doctor con la voz quebrada. 5.000 pesos. Esa era la cantidad de dinero por la cual mi propio hijo había comprado el silencio del doctor y había permitido que yo viviera en la ignorancia mientras mi esposo se moría lentamente sin recibir el tratamiento que podría haberle salvado la vida. Doctor, ¿usted cree que si mi esposo hubiera recibido el tratamiento adecuado desde marzo, podría haber sobrevivido? O le pregunté con lágrimas en los ojos. Señora Carmen, no puedo asegurarle que hubiera sobrevivido, pero sí puedo decirle que sus posibilidades habrían sido mucho mejores si hubiera empezado el tratamiento cardíaco en marzo, en lugar de esperar hasta septiembre cuando ya era muy tarde. Esa fue la confirmación que necesitaba para entender completamente la magnitud de la traición de Héctor. No solo me había mentido sobre la enfermedad de su papá, sino que había interferido activamente en su tratamiento médico, posiblemente acortando su vida por razones que yo todavía no entendía completamente. Doctor Villarreal, necesito que me firme una declaración por escrito de todo lo que me acaba de confesar. Y necesito copias de todos los documentos relacionados con las consultas de mi esposo, incluyendo cualquier comunicación que haya tenido con mi hijo. Le dije con determinación. Señora, si hago eso, mi carrera médica puede verse afectada. Aceptar dinero para ocultar información médica es una falta muy grave. Me dijo el doctor con evidente pánico. Doctor, usted ya cometió la falta grave cuando aceptó el dinero de mi hijo. Ahora lo único que puede hacer para remediar un poco el daño es ayudarme a conocer toda la verdad. Le respondí sin mostrar ninguna compasión por su situación. Mi hermana Guadalupe, que había estado escuchando toda la conversación en shock, finalmente habló. Doctor, Carmen tiene razón. Ella merece saber todo lo que pasó con su esposo. Y si usted ayudó a ocultar información importante, tiene la responsabilidad moral de ayudar a reparar el daño. El doctor Villarreal se quedó pensando por varios minutos, pesando sus opciones. Finalmente aceptó escribir una declaración detallada de todo lo que había pasado y proporcionarme copias de todos los documentos que yo necesitara. Mientras el doctor escribía su declaración, yo me quedé pensando en cuál sería mi siguiente paso. Ahora tenía evidencia concreta de que Héctor había mentido y había sobornado al doctor para ocultar información médica vital sobre su propio padre. Pero todavía no entendía por qué había hecho algo tan cruel y tan peligroso. Salimos del centro de salud con una carpeta llena de documentos y declaraciones que probaban la traición de Héctor. Mi hermana Guadalupe estaba tan impactada como yo por lo que habíamos escuchado. Carmen, no puedo creer que Héctor haya hecho algo así. ¿Por qué querría ocultar la enfermedad de Raúl? Os me preguntaba una y otra vez durante el camino de regreso a casa. No lo sé, Lupe, pero voy a averiguarlo. Le respondí con una determinación que yo misma no sabía que tenía. Durante todos estos meses había estado viviendo como una viuda en duelo, sintiendo lástima por mí misma, dependiendo emocionalmente de mis hijos, pero ahora me había convertido en una mujer con una misión: descubrir toda la verdad sobre lo que le había pasado a mi esposo. Cuando llegamos a mi casa, le pedí a mi hermana que se quedara conmigo mientras decidía qué hacer con toda la información que había conseguido. Lupe, necesito que me ayudes a pensar esto bien. No puedo actuar por impulso, pero tampoco puedo dejar que Héctor se salga con la suya. Nos sentamos en la mesa de la cocina y extendimos todos los documentos para revisarlos con cuidado. La declaración del doctor Villarreal era muy detallada. En ella admitía que había aceptado 5.000 pesos de Héctor para ocultar información médica. También explicaba que en la consulta de marzo había detectado que Raúl tenía una enfermedad cardíaca avanzada que requería tratamiento inmediato con medicamentos especializados y seguimiento con un cardiólogo. Según la declaración, Héctor le había dicho al doctor que yo tenía problemas emocionales severos y que conocer la gravedad de la enfermedad de Raúl podría causarme un colapso nervioso. Por eso habían acordado que yo no debía saber los detalles de la condición médica de mi esposo, hasta que Héctor
decidiera el momento apropiado para decírmelo. Pero lo más grave de todo era que el doctor también confesaba en su declaración que Héctor nunca había llevado a Raúl con él, cardiólogo como había prometido, y que cuando regresaron en septiembre, la condición de Raúl había empeorado dramáticamente por la falta de tratamiento durante esos 6 meses cruciales. Carmen, esto es evidencia de negligencia médica y de interferencia familiar en tratamientos médicos. Pero también necesitas entender por qué Héctor hizo esto, me dijo mi hermana después de revisar todos los documentos. Tenía razón, aunque ya sabía cómo había pasado todo. Todavía no entendía por qué Héctor había tomado decisiones tan terribles. ¿Qué motivo podría tener para querer que su propio padre no recibiera tratamiento médico? ¿Qué beneficio obtenía él de mantenerme en la ignorancia sobre la enfermedad de Raúl? Decidí que antes de confrontar directamente a Héctor, necesitaba más información sobre sus motivaciones. Para eso, tenía que investigar aspectos de su vida que quizás había estado ignorando. Necesitaba entender si había algún problema financiero, algún conflicto con su papá, alguna situación que pudiera explicar por qué había actuado de manera tan cruel. Mi hermana se ofreció a ayudarme con esta investigación. Carmen, podemos empezar preguntando discretamente a los vecinos, a los familiares, a la gente que conoce bien a Héctor. A lo mejor alguien sabe algo que nosotras no sabemos. También decidí que necesitaba revisar más cuidadosamente las finanzas familiares. Durante los meses después de la muerte de Raúl, Héctor se había encargado de ayudarme con todos los trámites relacionados con pensiones, seguros y documentos legales. Quizás había algo en esos trámites que pudiera darme pistas sobre sus motivaciones. Lupe, Héctor manejó todos los papeles del seguro de vida de Raúl, la pensión del trabajo, todos los trámites legales. En ese momento yo estaba muy afectada por el duelo y confié en que él se encargara de todo. Pero ahora me pregunto si hizo todo correctamente o si aprovechó mi vulnerabilidad para beneficiarse de alguna manera. Mi hermana me sugirió que fuéramos al banco donde Raúl tenía sus cuentas para revisar todos los movimientos financieros después de su muerte. También me recomendó que consiguiera copias de todos los documentos relacionados con seguros y pensiones para verificar que todo se hubiera manejado correctamente. Pero, Carmen, tienes que estar preparada para lo que puedas descubrir. Si Héctor fue capaz de sobornar a un doctor y de permitir que su papá se muriera sin tratamiento, también podría haber hecho cosas incorrectas con el dinero. Me advirtió mi hermana. Tenía razón. Tenía que estar preparada para descubrir que la traición de Héctor era aún más profunda de lo que ya había descubierto. Pero ya había llegado demasiado lejos como para detenerme. Raúl merecía que yo conociera toda la verdad, sin importar qué tan dolorosa fuera. Durante los siguientes días, mi hermana y yo nos convertimos en detectives investigando la vida de Héctor. Hablamos discretamente con los vecinos del barrio, con los compañeros de trabajo de Raúl que conocían a la familia, con algunos familiares lejanos que quizás habían notado algo extraño en el comportamiento de Héctor. Lo que empezamos a descubrir fue muy revelador. Varios vecinos nos contaron que en los meses antes de la muerte de Raúl, habían visto a Héctor visitando la casa con mucha frecuencia, siempre con cara de preocupación, siempre hablando en voz baja con su papá. Algunos pensaron que tenía problemas económicos y que le estaba pidiendo dinero prestado a Raúl. Doña Esperanza, mi vecina de al lado, me contó algo que me impactó mucho. Carmen, varias veces escuché a Héctor y a Raúl discutiendo en el patio. No pude entender bien de qué hablaban, pero Raúl se oía muy molesto. Una vez escuché que le decía a Héctor, «No voy a hacer eso. Busca otra manera de resolver tus problemas». Esa información me hizo pensar que quizás Héctor había estado presionando a su papá para que hiciera algo que Raúl no quería hacer. ¿Pero qué podría ser? ¿Y cómo se relacionaba eso con ocultar su enfermedad cardíaca? También hablé con don Miguel, que había sido compañero de trabajo de Raúl en el taller mecánico. Él me contó que en los últimos meses de su vida, Raúl había estado muy preocupado por algo relacionado con Héctor. Carmen, Raúl me comentó varias veces que Héctor tenía problemas financieros serios, que había hecho algunas inversiones que salieron mal y que estaba desesperado por conseguir dinero. Mi esposo le prestó dinero a Héctor. Le pregunté a don Miguel.
No estoy seguro, Carmen. Pero sí sé que Raúl estaba muy angustiado porque Héctor le había pedido que firmara algunos papeles relacionados con la casa. Raúl no estaba de acuerdo, pero Héctor lo presionaba mucho. Esa información fue como una pieza de rompecabezas que empezaba a encajar. Quizás Héctor había estado presionando a Raúl para que firmara documentos relacionados con la propiedad de nuestra casa. Y cuando Raúl se negó, Héctor decidió esperar a que muriera para poder manejar la herencia sin su interferencia. Con esa hipótesis en mente, decidí que mi siguiente paso era ir al banco a revisar todos los movimientos en las cuentas de Raúl después de su muerte. También necesitaba conseguir copias de todos los documentos legales relacionados con la herencia para verificar si Héctor había hecho algo indebido con las propiedades o el dinero de la familia. El día que fui al banco fue uno de los más difíciles de toda mi investigación. Tener que revisar las finanzas de mi esposo muerto, buscando evidencia de que mi propio hijo nos había traicionado. Era emocionalmente devastador, pero sabía que era necesario para llegar a la verdad completa. Lo que descubrí en el banco confirmó mis peores sospechas. Después de la muerte de Raúl, Héctor había hecho varios movimientos financieros que nunca me había consultado. Había retirado dinero de las cuentas de ahorros de Raúl, había cambiado los beneficiarios de algunos seguros y había iniciado trámites para transferir la propiedad de la casa a su nombre. Todo eso lo había hecho aprovechando mi estado de duelo y mi confianza en él para manejar los asuntos legales. Según los documentos del banco, yo había firmado varios papeles que autorizaban esas transacciones, pero yo no recordaba haber firmado nada relacionado con transferencias de propiedad. Cuando revisé las copias de los documentos que supuestamente había firmado, me di cuenta de que algunas de las firmas no parecían mías. Era posible que Héctor hubiera falsificado mi firma en algunos documentos para poder manejar la herencia de Raúl sin mi conocimiento. En ese momento entendí completamente por qué Héctor había hecho todo lo que había hecho. Había querido que Raúl muriera rápido para poder quedarse con su dinero y sus propiedades sin que yo me diera cuenta. Por eso había sobornado al doctor para que no le diera tratamiento adecuado. Por eso había evitado que se hiciera autopsia. Por eso había manejado todos los trámites legales, sin involucrarme realmente en las decisiones. Mi propio hijo había matado lentamente a su padre por dinero, y había estado robándome mi herencia mientras yo lloraba la muerte de mi esposo. Era la traición más cruel que podía imaginar, pero finalmente tenía evidencia concreta de todo lo que había hecho. Ya era hora de confrontar a Héctor con toda la verdad. La noche antes de confrontar a Héctor fue la más larga de mi vida. No pude dormir ni un minuto, repasando una y otra vez toda la evidencia que había recopilado, preparando exactamente qué le iba a decir y cómo iba a manejar su reacción. Sabía que esta confrontación cambiaría para siempre la relación con mi hijo mayor, pero también sabía que no tenía otra opción. Mi hermana Guadalupe se quedó conmigo esa noche. Habíamos acordado que ella estaría presente durante la confrontación como testigo de todo lo que se dijera. Carmen, tienes que estar preparada para cualquier reacción. Héctor puede negarlo todo. Puede ponerse agresivo. Puede tratar de manipularte emocionalmente. Mantente firme en lo que sabes, me aconsejó. Decidí que la confrontación sería el viernes por la tarde, cuando Héctor viniera a visitarme como de costumbre. No le iba a avisar que había descubierto su traición. Lo iba a confrontar directamente con la evidencia para ver su reacción inicial. Quería darle la oportunidad de confesarlo todo voluntariamente, antes de mostrarle todos los documentos que había conseguido. A las 5 de la tarde del viernes, Héctor llegó a la casa como siempre. «Hola, mamá, ¿cómo está?», y me dijo dándome un beso en la mejilla como si nada hubiera pasado. Verlo actuar tan normal, tan cariñoso, cuando sabía todo lo que había hecho, me llenó de una ira que nunca había sentido antes en mi vida. «Héctor, siéntate. Tu tía Guadalupe está aquí porque necesito platicar contigo sobre algo muy importante», le dije señalando la sala. Héctor se veía un poco confundido por la presencia de mi hermana, pero se sentó sin hacer preguntas. «Hijo, durante estos meses he estado investigando algunas inconsistencias en los expedientes médicos de tu papá y he descubierto cosas muy graves», le dije mirándolo directamente a los ojos. Inmediatamente noté que se puso tenso, que empezó a mover las manos nerviosamente.
¿Qué tipo de inconsistencias, mamá? Me preguntó tratando de sonar casual, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. Héctor, sé que tu papá fue al doctor en marzo, acompañado por ti. Sé que el doctor le diagnosticó una enfermedad cardíaca grave que requería tratamiento inmediato. Y sé que tú le pagaste 5.000 pesos al doctor Villarreal para que me ocultara esa información. Le dije pausadamente, observando cómo su cara se ponía cada vez más pálida. Héctor se quedó callado por un momento muy largo, claramente calculando qué decir. Mamá, yo solo estaba tratando de protegerte. El doctor dijo que la noticia podría afectarte mucho. Me respondió con voz temblorosa. Héctor, el doctor ya me confesó todo. Me dijo que tú le dijiste que yo tenía problemas del corazón, lo cual es una mentira. También me dijo que tú nunca llevaste a tu papá con el cardiólogo como habías prometido. Por tu culpa, mi esposo se murió sin recibir el tratamiento que podría haberle salvado la vida. En ese momento, Héctor se levantó del sillón, empezó a caminar por la sala, se pasó las manos por el pelo como hacía cuando estaba muy nervioso. Mamá, las cosas no son como las está entendiendo. Yo sí traté de ayudar a mi papá, pero él se negaba a tomar los medicamentos, se negaba a ir con el especialista. ¡Mentira, Héctor!, le grité levantándome también. Tu papá nunca supo que tenía una enfermedad tan grave porque tú se lo ocultaste. Si él hubiera sabido la verdad, habría seguido el tratamiento. Pero tú necesitabas que se muriera rápido para poder quedarte con su dinero. La cara de Héctor cambió completamente cuando mencioné el dinero. Se puso rojo de ira, me señaló con el dedo y me gritó: «No tienes derecho a acusarme de eso. Todo lo que hice fue por el bien de esta familia». «¿Por el bien de la familia? Sobornar doctores y falsificar documentos es por el bien de la familia», le respondí sacando la carpeta con toda la evidencia que había recopilado. «Héctor, tengo copias de todos los movimientos bancarios que hiciste después de la muerte de tu papá. Sé que retiraste dinero de sus cuentas, que cambiaste beneficiarios de seguros, que iniciaste trámites para quedarte con la casa». Cuando vio todos los documentos, Héctor se desplomó en el sillón, se puso la cabeza entre las manos y empezó a llorar. «Mamá, yo tenía deudas muy grandes. Había hecho inversiones que salieron mal. Había perdido mucho dinero en el trabajo. Los acreedores me amenazaban. Iban a embargar mi casa. Mis hijos iban a quedarse sin nada. Entonces, reconoces que todo lo que hiciste fue por dinero», le dije sintiendo cómo se me partía el corazón al escuchar su confesión. «Sí, lo hice por dinero, pero no para hacerle daño a mi papá. Yo pensé que si él se enteraba de que estaba tan enfermo, se iba a preocupar mucho por nosotros, por dejar a la familia sin recursos. Pensé que era mejor que muriera tranquilo, sin saber que estaba tan grave, y que yo después me encargara de que usted estuviera bien». «Héctor, tú no tenías derecho a tomar esa decisión. Era la vida de tu papá, era mi esposo. Nosotros teníamos derecho a conocer la verdad y a decidir juntos cómo enfrentar su enfermedad», le dije llorando también, pero de ira y de dolor. «Mamá, por favor, perdóneme. Sé que me equivoqué, sé que hice algo muy malo, pero lo hice desesperado, sin pensar bien las consecuencias. Nunca quise que mi papá sufriera», me suplicó arrodillándose frente a mí. Mi hermana Guadalupe, que había estado escuchando toda la conversación en silencio, finalmente habló. «Héctor, lo que hiciste no tiene perdón. Mataste lentamente a tu propio padre y robaste la herencia de tu madre. No hay desesperación que justifique algo tan cruel. Tía, por favor, ayúdeme a que mi mamá me perdone. Yo puedo devolver todo el dinero. Puedo arreglar todos los papeles. Solo quiero que mi familia esté bien», le suplicó Héctor a mi hermana. «Héctor, el dinero se puede devolver, pero la vida de tu papá no se puede recuperar. Tu papá murió sin saber que tenía una oportunidad de vivir más tiempo porque tú se la quitaste», le respondí secándome las lágrimas. Durante las siguientes 2 horas, Héctor me confesó todos los detalles de lo que había hecho. Me contó sobre sus deudas de juego, sobre las malas inversiones que había hecho con dinero prestado, sobre las amenazas de los acreedores. Me explicó cómo había planeado todo, desde la consulta de marzo, cómo había convencido al doctor Villarreal de ocultar la información,
cómo había falsificado algunas de mis firmas para manejar la herencia. También me confesó que durante los últimos días de Raúl en el hospital había autorizado que no se hicieran algunos procedimientos que podrían haber prolongado su vida, y que había rechazado la autopsia para evitar que se descubriera que no había recibido el tratamiento adecuado desde marzo. Cada confesión era como un puñal en mi corazón. Mi propio hijo había asesinado lentamente a su padre, había mentido durante meses, había robado mi herencia y había permitido que yo viviera en el duelo creyendo que había sido una muerte natural inevitable. Cuando terminó de confesar todo, le dije algo que nunca pensé que le diría a uno de mis hijos. Héctor, eres un asesino y un ladrón. Mataste a tu propio padre por dinero. No puedo perdonarte algo así. Mamá, por favor, soy su hijo. Cometí errores terribles, pero sigo siendo su hijo. Me suplicó. Un hijo no mata a su padre. Un hijo no roba a su madre. Tú ya no eres mi hijo. Le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Le pedí que se fuera de mi casa y que no regresara hasta que hubiera devuelto todo el dinero y arreglado todos los documentos legales que había falsificado. También le dije que si no lo hacía voluntariamente, iba a presentar denuncias legales por fraude, falsificación de documentos y por cualquier otro delito que hubiera cometido. Héctor se fue de la casa llorando, suplicando perdón, prometiendo que iba a arreglar todo. Pero yo sabía que aunque devolviera el dinero y arreglara los papeles, nuestra relación nunca se podría reparar. La confianza se había roto para siempre. Esa noche, después de que se fue Héctor, mi hermana se quedó conmigo para acompañarme. Carmen, hiciste lo correcto. Fue muy valiente de tu parte investigar la verdad y confrontarlo con evidencia, me dijo abrazándome. Lupe, no sé si fui valiente o si solo fui una madre traicionada buscando justicia para su esposo muerto. Le respondí, pero sé que Raúl estaría orgulloso de que no me quedé callada, de que luché por conocer la verdad. Los días siguientes a la confrontación con Héctor fueron muy difíciles, pero también liberadores. Por primera vez en meses, sentía que podía respirar completamente. Ya no tenía que cargar con la angustia de las dudas y las sospechas. Conocía toda la verdad, por dolorosa que fuera, y eso me daba una sensación de paz que no había tenido desde la muerte de Raúl. Héctor cumplió su promesa de devolver el dinero y arreglar los documentos legales. Durante las siguientes 2 semanas, vino a la casa varias veces, siempre acompañado de un abogado, para firmar los papeles necesarios para revertir todas las transferencias fraudulentas que había hecho. Devolvió todo el dinero que había sacado de las cuentas de Raúl, restauró los beneficiarios originales de los seguros y transfirió de vuelta a mi nombre la propiedad de la casa. Durante esas visitas, él trataba de hablar conmigo, de pedirme perdón otra vez, de explicarme que se había arrepentido completamente de lo que había hecho. Pero yo no le dirigía la palabra. Todos los trámites los manejaba a través del abogado. Para mí, Héctor había dejado de existir como hijo. Patricia, mi nuera, vino a verme una tarde para hablar sobre la situación. Estaba muy afectada por lo que había hecho Héctor, pero también preocupada por sus hijos, mis nietos. Señora Carmen, yo no sabía nada de lo que Héctor había hecho. Si hubiera sabido, nunca se lo habría permitido, me dijo llorando. Patricia, yo sé que tú eres una buena mujer. No te culpo por las acciones de Héctor, pero tienes que entender que yo no puedo seguir teniendo una relación normal con él después de lo que hizo. Le expliqué. ¿Y los niños, señora Carmen? Ellos no tienen la culpa de lo que hizo su papá. ¿Va a poder seguir viendo a sus nietos?, me preguntó Patricia con mucha tristeza. Esa era la parte más dolorosa de toda la situación. Mis nietos, Raúl, Eduardo y Sofía, eran inocentes de todo lo que había pasado. Pero ver a Héctor, aunque fuera brevemente cuando viniera a traer a los niños, era demasiado difícil para mí. La presencia de Héctor me recordaba constantemente la traición y el asesinato de Raúl. Patricia, por ahora no puedo ver a los niños si eso significa tener que ver a Héctor. Necesito tiempo para procesar todo lo que ha pasado. Quizás en el futuro pueda encontrar una manera de mantener una relación con mis nietos sin involucrar a su papá. María, Elena y Jorge reaccionaron de maneras muy diferentes cuando les conté toda la verdad sobre lo que había hecho Héctor. María Elena se puso furiosa. No podía creer que su hermano mayor hubiera sido capaz de algo tan cruel.
Mamá, Héctor es un monstruo. No puedo entender cómo pudo hacerle eso a mi papá. ¿Cómo pudo mentirte durante todos estos meses? Jorge, por el contrario, aunque también estaba muy molesto, trataba de entender las razones de Héctor. Mamá lo que hizo está mal, muy mal. Pero Héctor es nuestro hermano. Cometió errores terribles, pero quizás con tiempo pueda redimirse. Jorge, hijo, yo entiendo que quieras defender a tu hermano porque es familia, pero lo que hizo Héctor no fueron errores, fueron decisiones deliberadas para matar a su papá y robar nuestra herencia. No hay redención posible para algo así. Le expliqué. La reacción de la familia extendida y de los vecinos fue muy variada cuando se corrió la voz de lo que había pasado. Algunos me apoyaban completamente y decían que había hecho lo correcto al investigar la verdad. Otros pensaban que debería perdonar a Héctor porque era mi hijo y porque había devuelto el dinero. Doña Esperanza, mi vecina, me dijo un día: «Carmen, yo entiendo tu dolor y tu coraje, pero Héctor es tu hijo, y los hijos siempre son hijos, aunque cometan errores terribles». «Esperanza», le respondí. «Hay errores y hay crímenes. Lo que hizo Héctor fue un crimen contra su propio padre». El doctor Villareal también enfrentó consecuencias por su participación en el encubrimiento. Yo presenté una queja formal ante las autoridades médicas, y él fue suspendido temporalmente mientras investigaban su conducta. Aunque sabía que eso no iba a devolver la vida a Raúl, sentía que era importante que hubiera consecuencias para todos los que habían participado en la traición. 3 meses después de la confrontación con Héctor, tomé una decisión que sorprendió a toda la familia. Decidí mudarme de la casa donde había vivido con Raúl durante tantos años. Aunque había recuperado legalmente la propiedad, la casa estaba llena de recuerdos dolorosos, no solo de la muerte de Raúl, sino también de la traición de Héctor. «¿A dónde te vas a ir, mamá?», me preguntó María Elena cuando le conté mi decisión. «Voy a rentar un departamento pequeño en otra colonia, algo que sea completamente mío, donde pueda empezar una nueva vida sin tantos recuerdos dolorosos». También tomé la decisión de vender la casa familiar y usar el dinero para asegurar mi futuro económico. Era una casa que tenía mucho valor sentimental, pero ya no podía vivir ahí sabiendo todo lo que había pasado entre esas paredes. Pero la decisión más importante que tomé fue comenzar a hablar públicamente sobre mi experiencia. Empecé a visitar centros de salud, grupos de mujeres mayores, iglesias, para contar mi historia y advertir a otras mujeres sobre la importancia de no confiar ciegamente en los familiares cuando se trata de asuntos médicos y legales importantes. «Amigas», les decía en esas pláticas, yo confié completamente en mi hijo mayor porque pensé que siempre iba a protegerme, pero aprendí de la manera más dolorosa que a veces las personas más cercanas a nosotros son las que pueden hacernos más daño. Nunca firmen documentos sin entenderlos completamente. Nunca permitan que alguien más maneje sus asuntos médicos sin supervisión. Mi mensaje principal era que las mujeres mayores, especialmente las viudas, tienen que mantenerse alerta y protegerse, incluso de sus propios hijos. El duelo nos hace vulnerables, les decía, pero no podemos permitir que esa vulnerabilidad sea explotada por personas que se aprovechan de nuestro dolor. 6 meses después de descubrir la verdad, finalmente pude visitar la tumba de Raúl con paz en mi corazón. «Mi amor», le dije a su lápida, «ya conoces toda la verdad sobre lo que te pasó. Hice justicia por ti. Nuestro hijo nos traicionó de la manera más cruel, pero no se salió con la suya. Recuperé todo lo que era nuestro, y me aseguré de que hubiera consecuencias para todos los que participaron en tu muerte. También le prometí que iba a seguir adelante con mi vida, como él me había pedido en sus últimos días. Voy a ser feliz otra vez, Raúl. Voy a encontrar maneras de disfrutar mi vida sin ti, pero siempre te voy a recordar con amor. Y voy a usar mi experiencia para ayudar a otras mujeres que puedan estar pasando por situaciones parecidas». Esa visita al panteón marcó el final de mi periodo de investigación y justicia, y el comienzo de mi nueva vida como una mujer viuda, pero fuerte e independiente. Ahora, 2 años después de haber descubierto toda la verdad sobre la traición de Héctor, puedo decir que mi vida ha cambiado completamente.
Vivo en un departamento pequeño pero cómodo en la colonia Roma Norte, un lugar que elegí porque está cerca del centro de la ciudad, pero es tranquilo y seguro para una mujer de mi edad. He aprendido a vivir sola de una manera que nunca pensé que sería posible. Durante 40 años dependí de Raúl para muchas cosas, y después de su muerte pensé que tendría que depender de mis hijos, pero ahora sé que puedo cuidarme completamente sola, tomar mis propias decisiones, manejar mis propias finanzas y crear una vida que sea mía. El dinero de la venta de la casa familiar me ha dado seguridad económica para el resto de mi vida. Lo invertí con la ayuda de un asesor financiero que me recomendó María Elena, y ahora tengo ingresos suficientes para vivir cómodamente, sin depender de nadie. Es una sensación de libertad que nunca había experimentado antes. Mi relación con mis hijos ha cambiado mucho. Con María Elena estoy más cerca que nunca. Ella viene a visitarme cada 2 meses desde Guadalajara y hablamos por teléfono todas las semanas. Se siente muy orgullosa de la manera en que manejé toda la situación con Héctor. «Mamá, usted es mucho más fuerte de lo que pensábamos», me dice siempre. Con Jorge la relación también es buena, aunque él todavía espera que algún día perdone a Héctor. «Mamá, entiendo que no pueda perdonarlo ahora, pero quizás con los años», me dice de vez en cuando. Pero yo le explico que hay cosas que no se pueden perdonar, sin importar cuánto tiempo pase. Con Héctor no he vuelto a tener contacto directo. Sé por Jorge que se divorció de Patricia el año pasado, porque ella no pudo superar lo que él había hecho. También sé que perdió su trabajo cuando se corrió la voz de lo que había hecho con la herencia de su papá. Patricia me ha contado que está luchando con problemas de alcoholismo y depresión. Mis nietos han sido la parte más difícil de toda esta situación. Patricia hace un esfuerzo enorme para traérmelos de visita sin que yo tenga que ver a Héctor. Los niños ya son más grandes. Raúl Eduardo tiene 10 años y Sofía 7, y empiezan a hacer preguntas sobre por qué su papá no viene conmigo a visitarlos. Les he explicado a Patricia que cuando sean más grandes, si ellos quieren conocer la verdad sobre lo que pasó con su abuelo, yo se las voy a contar. Pero por ahora son muy chicos para entender algo tan complicado. Señora Carmen, cuando sea el momento apropiado, ellos van a entender por qué usted tomó las decisiones que tomó, me dice Patricia. Pero la parte más importante de mi nueva vida es el trabajo que hago ayudando a otras mujeres. He creado un grupo de apoyo para viudas mayores que se reúne todos los miércoles en un centro comunitario cerca de mi departamento. Les enseño a las mujeres cómo protegerse de abusos familiares, cómo manejar sus propias finanzas, cómo no depender completamente de sus hijos para asuntos importantes. Amigas, les digo en cada reunión, el amor de familia no significa que tengamos que confiar ciegamente. Podemos amar a nuestros hijos y al mismo tiempo protegernos de sus posibles errores o malas intenciones. Muchas mujeres me han dicho que mi historia las ha ayudado a tomar control de sus propias vidas. También doy pláticas en hospitales y centros de salud sobre la importancia de que los pacientes conozcan directamente su situación médica, sin depender de intermediarios familiares. Ustedes tienen derecho a conocer toda la verdad sobre su salud. Les digo, no permitan que nadie, ni siquiera sus hijos, filtren esa información. El año pasado, una mujer de 65 años me buscó porque había empezado a sospechar que su hijo estaba ocultándole información sobre su diabetes. Siguiendo mis consejos, investigó por su cuenta y descubrió que efectivamente su hijo había estado manipulando su tratamiento médico para que ella se volviera más dependiente de él. Gracias a esa investigación, pudo confrontarlo y tomar control de su propio tratamiento. «Carmen», me dijo esa mujer cuando resolvió su situación, «usted me salvó la vida al enseñarme que tengo derecho a conocer mi propia verdad médica». Historias como esa me dan mucha satisfacción y me confirman que todo el dolor que pasé sirvió para algo positivo. En cuanto a mi vida personal, he aprendido a disfrutar muchas cosas que nunca había hecho cuando estaba casada. Tomo clases de pintura en una academia de arte. Voy al cine sola cuando quiero. Viajo ocasionalmente con grupos de mujeres de mi edad. El mes pasado fui a Oaxaca con un grupo del centro comunitario y fue una experiencia maravillosa. También he desarrollado amistades nuevas con mujeres que, como yo,
Han aprendido a vivir independientemente después de los 60 años. Tenemos una rutina muy bonita. Nos juntamos los sábados a desayunar, intercambiamos libros, vamos juntas al mercado, nos acompañamos a citas médicas cuando es necesario. Carmen, usted es un ejemplo de que nunca es tarde para empezar una nueva vida, me dijo hace poco doña Rocío, una de mis nuevas amigas que enviudó el año pasado. Y es cierto. A los 73 años he descubierto versiones de mí misma que nunca supe que existían. Por las noches, cuando estoy sola en mi departamento, a veces todavía extraño a Raúl. Extraño tener con quien platicar sobre el día, extraño sus abrazos, extraño la seguridad de saber que alguien me ama incondicionalmente, pero ya no siento esa tristeza desesperada de los primeros meses, después de su muerte. Ahora cuando pienso en Raúl, lo recuerdo con amor pero también con orgullo porque sé que hice justicia por él. No permití que su muerte fuera en vano, no dejé que su asesino se saliera con la suya. Mi amor, le digo a su fotografía que tengo en mi sala. Cumplí mi promesa de seguir adelante, pero también me aseguré de que conocieras la verdad. Si pudiera darle un consejo a cualquier mujer que esté pasando por una situación parecida, le diría esto: confía en tus instintos. Si algo no te parece correcto, investiga. No tengas miedo de hacer preguntas difíciles. No tengas miedo de confrontar a personas que amas si es necesario. La verdad siempre es mejor que vivir en la mentira, aunque duela. Y sobre todo, nunca olviden que ustedes son más fuertes de lo que piensan. Yo era una mujer de 68 años que había dependido de su esposo toda la vida, que no sabía nada de asuntos legales o médicos complicados. Pero cuando fue necesario, encontré la fuerza para investigar, para confrontar, para hacer justicia. Nunca es tarde para defenderse, nunca es tarde para buscar la verdad, y nunca es tarde para empezar una nueva vida, aunque esa vida sea muy diferente de lo que habían planeado. Mis queridos amigos que me han escuchado hasta aquí, espero que mi historia les sirva de algo. Espero que si alguna vez se encuentran en una situación parecida, recuerden que tienen la fuerza para enfrentarla. Y espero que nunca permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, tome decisiones sobre sus vidas sin consultarlos. La vida me quitó al amor de mi vida, pero me enseñó que yo soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Y eso, mis queridos, es una lección que valía la pena aprender.